Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos a la comunidad contigo. Es viernes 9 de julio y vamos a tomar este tiempo para estudiar la palabra del Señor, pero antes vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos pasar este tiempo leyendo tu palabra y también meditando en ella. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hace una semana comencé este tiempo con dos preguntas. ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿Y qué evidencias tenemos para probar la existencia de Dios? Y para responder a estas preguntas leíamos los primeros versículos de Salmos 19. En el pequeño estudio vimos que Dios se ha revelado de una forma general a toda la humanidad. A través de la creación podemos tener el conocimiento de que hay un ser supremo. Sabemos que Dios existe. Toda la humanidad fue expuesta a las maravillas de Dios. La creación nos muestra la existencia de Dios. Pero ese conocimiento no nos lleva a tener una relación íntima y personal con Él. Es decir, solo con la revelación general no tenemos la posibilidad de conocer a Dios de una forma personal. Saber que Dios existe no cambia la vida de las personas. Entonces se necesita algo más. Y eso es lo que vimos el lunes pasado. Además de la revelación de Dios en la creación, el Señor se revela de una forma especial a través de su palabra. Y eso es lo que vimos en los versículos del 7 al 10 del mismo Salmo, de Salmos 19. Y bueno, a través de su palabra podemos conocer de una forma profunda al Señor. David se refiere al Dios creador con un nombre propio. Y ese nombre es Jehová. Ya no es simplemente Dios. Ese ser supremo tiene un nombre propio y David conoce a ese Dios. Es el nombre con el que Dios decidió revelarse a su pueblo. Pero aún con la revelación especial, es decir, con la palabra de Dios, las personas pueden estar lejos de Él. No basta con tener la revelación general de la creación y tener la revelación especial de su palabra. La palabra de Dios está al alcance de todos. Casi todas las personas en nuestro planeta pueden escuchar y leer la Biblia, pero no todas las personas tienen una relación personal con Dios. ¿Por qué muchas personas permanecen alejadas de Dios? La respuesta está en los últimos versículos de Salmos 19, que dice que Dios debe intervenir personalmente en la vida de las personas. Es decir, conoceremos verdaderamente a Dios porque Él ha decidido obrar en nuestras vidas para transformarnos. Entonces, leamos los versículos del 11 al 14 de Salmos 19. Y la palabra del Señor dice así: Además, con ellos es amonestado tu siervo. En guardarlos hay grande galardón. Se está refiriendo a los mandamientos del Señor, a la palabra de Dios. Versículo 12. ¿Quién entenderá los errores? Líbrame de los que me son ocultos. Asimismo, guarda a tu siervo de los arrogantes, que ellos no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En los versículos del 11 al 13, David se identifica como siervo de Dios. Dice, tu siervo. Es decir, David se puso bajo el señorío de Jehová.
Tenía una relación íntima y personal con el Señor. Entendía que estaba subordinado, que estaba sometido, que dependía plenamente de él. David era siervo del Señor. Ahora, esa convicción solo pudo ser dada por Dios. El hecho de saber que Dios existe o el hecho de saber lo que Dios dice que nosotros deberíamos hacer, no nos pone en una situación de necesidad de restauración. ¿Cuántas veces escuchamos a las personas decir que saben que están haciendo mal, pero que ellos son responsables de sus propios actos? ¿O cuántos hemos visto tratar de traspasar su culpa a otras personas para no asumir responsabilidad? El hecho de ver a Dios en la creación o de tener en nuestras manos su palabra no cambia nuestra realidad, no cambia nuestra condición. El hecho de tener ciertas costumbres religiosas cristianas no hacen que tengamos una relación personal con Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, Jesús dice que Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, Dios se revela a nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Él pone convicción en nosotros de la condición en la que estamos. Ahora, esta convicción no viene de la nada. Pablo dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Es decir, si no tuviéramos la revelación especial, no podríamos escuchar de nuestra necesidad de salvación. Por eso el Señor confió su palabra a su pueblo. El Espíritu Santo, iluminando esa revelación especial, iluminando la palabra, pone en nosotros convicción de pecado y nos lleva a la necesidad de invocar el nombre del Señor para salvación. Por eso David se identifica como siervo de Jehová. Por eso identifica a Jehová, el Señor, como roca mía y redentor mío. Saben, David sabía que ni la revelación general ni la revelación especial podían hacer por sí solas un trabajo en su vida. Entendía que era el Señor obrando en su vida para transformarlo. Y ve un propósito en la palabra de su Señor. Como vimos en el anterior devocional, la palabra nos revela de una forma clara al Señor. Pero además restaura nuestra alma, hace sabio al ingenuo, alegra nuestro corazón, alumbra nuestros ojos, permanece para siempre y muestra la justicia del Señor. Pero saben, a los hijos de Dios también nos muestra la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es decir, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer como hijos de Dios. La obediencia no hace que ganemos un lugar en la familia del Señor. La obediencia muestra que somos parte de la familia del Señor. Específicamente el salmista dice, con la palabra del Señor, el Señor examinaba su vida, es decir, la vida de David. Era amonestado y muestra que es un constante examen al que nosotros deberíamos someter nuestras vidas. Por un lado, habla de los errores, es decir, los pecados inconscientes que parecen estar ocultos a nuestros ojos en nuestra vida. Y aunque tal vez pecamos en ignorancia, el Señor es claro en su palabra. En Números 15 dice que el pecado por nuestra ignorancia no deja de ser pecado. Pero luego muestra el otro extremo, porque le pide a Dios que lo guarde
de los arrogantes, para que ellos no se enseñoreen de él. Y lo que quiere decir es que lo guarde de ser como los arrogantes, porque la arrogancia es tomar el lugar de Dios, y eso es rebelión, y la rebelión es desobediencia deliberada, es decir, pecar de forma deliberada. Sabiendo que estamos pecando, lo seguimos haciendo. David veía que el Señor tenía que obrar en su vida en todos los ámbitos, tanto en su ignorancia como también en sus propios deseos de hacer las cosas a su propia manera. Pero no solo estaba preocupado por sus acciones, sino también estaba preocupado por sus palabras. Y por eso dice, sean gratos los dichos de mi boca. Y por sus pensamientos, la meditación de mi corazón. Él no estaba conforme con saber que Dios existe o conocer el carácter de Dios. Él veía que Dios estaba obrando de una forma íntima y personal en su vida, que lo había rescatado de su triste condición y ahora deseaba vivir conforme a su voluntad. Y saben, eso es lo que nosotros tendríamos que anhelar y vivir de una forma real, porque el Señor transforma a los que son sus hijos. Obra en nuestras vidas para que nuestros actos, nuestros dichos y nuestros pensamientos sean agradables delante de Él. Ese debería ser el deseo de nosotros como verdaderos hijos de Dios. Ahora, luego de terminar de estudiar este salmo, ¿qué podríamos decir? ¿Saben? Muchas veces nos sentimos felices porque las personas han reconocido la existencia de Dios. Estamos felices porque alguien llegó a decirnos, sí, creo que Dios existe. Tal vez nosotros mismos pensamos que estamos bien con Dios porque creemos que Él existe. O tal vez sentimos que estamos bien con Dios porque vivimos como cristianos, porque tenemos su palabra y encontramos aliento en ella, encontramos ánimo, sabiduría y también luz. Tal vez es un lindo libro del que tomamos buenos consejos. Pero el Señor nos dice que tiene que ser Él quien esté haciendo su obra en nuestra vida. Él tiene que revelarse personalmente en nuestra vida para que podamos primero tener convicción de nuestra condición de seres completamente necesitados de su salvación a través de Cristo y que luego podamos vivir de acuerdo con su voluntad. ¿Sabemos que hay un Dios por lo que vemos en su creación? ¿Sabemos del Señor por lo que vemos en su palabra? Es excelente. Lo importante es que veamos la obra personal de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y podemos leer tu palabra. Pero, Señor, te damos gracias por encima de todas las cosas, porque tú has obrado en nosotros, porque tú has intervenido en nuestras vidas de una forma personal y directa. Y te damos gracias, Señor. Y te pedimos por esas personas que aún no te conocen, Señor, que seas tú tocando sus vidas, que tu Espíritu Santo esté poniendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Señor, ayúdanos a comunicar tus verdades, a comunicar tu palabra, a mostrarles que tú eres Dios. Pero, Señor, te pedimos que tú obres en sus vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, eso es todo por hoy, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.